Hola mis hermanos, qué bendición poder estar con ustedes, entregar una vez más la palabra del Señor. Esperamos que el Señor siga bendiciendo, siga mostrando su gloria, su revelación y también su poder sobre nosotros, sobre nuestros hogares. Esperamos que el Señor siga obrando como siempre, dentro de nuestras casas, en nuestros hijos, en nuestro trabajo, que es el propósito del Señor. Lo que el Señor quiere siempre es mostrar su gloria a través de este núcleo familiar que somos. Queremos hoy poder bendecirte una vez más a través de una palabra. Hoy vamos a hablar acerca de que Dios nos escogió desde el vientre de nuestra madre. Nos escogió antes inclusive que naciésemos. Pero no nos escogió simplemente para ser salvos. No nos escogió simplemente para participar de una iglesia, sino que Dios nos dio un propósito personal a cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar, pedir al Señor que Él nos dirija esta palabra, pueda dirigir mis labios, mi corazón, para poder entregar lo que el Señor quiere. Amén. Padre Santo, muchas gracias por este día, la bendición de poder estar juntos de esta manera, Señor. Bendice tú, Señor, a tus hijos que están viendo esta palabra. Trae tu revelación y vida. Que tu palabra, Señor, pueda germinar en su corazón y crear fruto y vida, Señor, para ti. En el nombre de Jesús, yo te ruego que tú sigas, Señor, prosperando el camino de tus hijos y sigas trayendo cada vez más, Señor, de tu gloria, revelación y vida sobre nosotros. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Como decía en un principio, mis hermanos, el Señor a nosotros nos preparó un camino desde antes de que nosotros naciésemos. Desde antes que nuestros ojos comenzaran a ver y abrirse, el Señor ya tenía preparado un camino. La palabra del Señor manifiesta que nosotros, todas las cosas que hacemos en Él, las caminamos porque el Señor las hizo de antemano. O sea, todos nuestros caminos, todas nuestras obras que hacemos, el Señor ya las había preparado desde antes de que nosotros naciésemos. Así que, hermano, tú tienes un propósito por el cual estás vivo. Si tú cumples a cabalidad el propósito por el cual Dios te mandó aquí a la tierra, ese mismo día o al tiempo después de ese día, tú partirías a la gloria del Señor. Si estamos vivos, es porque aún nos queda trabajo por hacer. Si hay respiración en nosotros, si nosotros podemos participar de la iglesia, de las cosas del Señor aún aquí en esta tierra, es porque aún nos queda una misión. Pero, mis hermanos, sabemos que Dios tiene propósitos generales y propósitos particulares o personales. Sabemos que el propósito general, lo hemos visto, es que Dios quiere una familia. Y no una familia tan solo pequeña, sino una gran familia de muchos hijos, con la calidad de Jesús. Dios quiere que todos nosotros lleguemos a la estatura, a la plenitud de Jesús. Podemos decir, es el propósito de Dios general para todos nosotros. Eso es algo que Dios siempre ha querido para todos. Pero mi hermano, Dios no te quiere simplemente participando de una iglesia. Dios no te hizo nacer simplemente para que tú vivas una vida correcta. O tampoco te hizo nacer para que tú simplemente te vayas al cielo. Dios tiene un plan para tu vida, un plan trazado desde que tú naciste hasta el último día de tu vida. Y va a depender de nosotros, de nuestra búsqueda del Espíritu, a ver si nosotros cumplimos ese plan. Cada uno de nosotros, mis hermanos, fuimos creados con un motivo y un plan específico. ¿Cuál es la manera de descubrirlo? Buscando en oración, preguntándole al Señor, porque Dios te puede revelar, Dios te puede responder para qué te hizo nacer. Amén. Y quiero tomar algunos textos bíblicos para mostrar esto y para demostrar esto a través de la palabra. Hombres de Dios que dijeron, Dios me hizo nacer justamente para esto. Amén. Pero vamos a hablar un poco qué es lo que Dios hace con nosotros, con cada uno de nosotros, y va a continuar. Lo primero que quiero leer es Proverbios 16, versículo 1 al 3. Miren lo que dice. Del hombre
son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. 3 versículos importantes que están acá en Proverbios, que uno tiene, la palabra dice en el primer versículo, ¿cierto?, que uno tiene una disposición del corazón, un deseo inclusive legítimo de servir a Dios, pero el Señor es el que da la respuesta de la lengua. O sea, primero, nuestras disposiciones, obviamente es importante tenerlas puestas en el Señor, pero el Señor va a dar la palabra o va a dar la partida ante algo. Hay personas que han querido toda la vida, por ejemplo, tener un hogar de menores o un colegio. Y oran por eso hasta que el Señor de repente dice, este es el momento. Este es el momento. Yo quiero esto también. O tal vez otra persona ha tenido tal vez la misma intención. Yo quiero tener un hogar de menores o un colegio. Y el Señor dice, no, yo lo quiero ahora para esta otra cosa. Entonces es importante, mis hermanos, entender de que las disposiciones que están en nuestro corazón, aunque sean legítimas, aunque sean bellas, aunque sean entregadas al Señor, siempre merecen preguntarle a Dios. Porque Dios tiene, si podemos decir, el mapa de nuestra vida. Dios tiene, digamos, diciéndolo metafóricamente, tiene el escrito de todas las cosas que están destinadas para nosotros. Y también debo decir, mis hermanos, que el Señor, como tiene nuestra vida escrita, Él sabe exactamente dónde está la plenitud en nuestra vida. Si alguien dice, Dios me diseñó esto para mi vida, pero a mí no me gusta, yo quiero esto otro, yo te aseguro, mi hermano, que de la otra manera nunca vas a lograr la felicidad en tu vida. Ni siquiera la plenitud, nada, no vas a lograr ni el gozo, ni la plenitud, ni la felicidad. Porque Dios, que nos conoce tanto, Dios que dice, transite por este camino, yo lo creé para esto. ¿Amén? El segundo versículo que leímos decía, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. O sea, yo puedo decir, mis caminos son estos, y yo los hago para Dios. Sí, en su opinión son limpios, dice, pero Jehová es el que va a pesar tu espíritu. Yo, lo he comentado muchas veces, yo siempre quise estudiar ingeniería. Yo me preparé desde la niñez inclusive, en mi corazón, para estudiar ingeniería. Era el deseo que yo siempre quise. Empecé a estudiar ingeniería y le pregunté al Señor, yo recibí esta palabra, esta misma palabra que estoy dando ahora, años atrás, tenía como 20 años, yo creo, entre 20 y 21 años, y nunca le pregunté al Señor qué es lo que Él quería de mí. Y yo le pregunté, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí? Y Dios me respondió. Me dice, yo quiero que usted sea profesor. Eso me dice el Señor. Más que usted sea profesor, la palabra completa que Dios me dio, me dijo, tu oficio espiritual va a ser el mismo que el material o secular, que es la enseñanza. Eso me dice el Señor. Y yo entendí que Dios me había creado y yo había nacido con un propósito. Y esta era la enseñanza. ¿Qué es lo que ocurrió? Yo dije en mi corazón, esto no puede ser. A mí, yo como profesor o como alguien que enseña, no, jamás lo haría. Pero obedecí al Señor y descubrí, mis hermanos, la plenitud, el gozo, la alegría de vivir con la enseñanza. Me di cuenta que Dios me conocía más a mí que yo mismo. Yo siempre decía, mi mente es de ingeniero, yo pienso como ingeniero, a mí me gustaba la ingeniería. Pero cuando el Señor transformó mi corazón a lo que estaba originalmente hecho, desde antes de la fundación del mundo, mis hermanos, me di cuenta de la plenitud, del gozo y la alegría de vivir. Por eso, mis hermanos, si alguien está pasando por situaciones, pregúntele al Señor qué es lo que Dios quiere para su vida o para qué Dios lo hizo nacer, que eso es lo más importante. El versículo 3 que leemos recién dice, encomienda a Jehová tus obras, las cosas que vas a hacer, y tus pensamientos serán afirmados. Eso es fundamental. Si uno sigue leyendo en Proverbios, este Proverbios 16,
Avanzamos hacia el versículo 9. Dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Y los endereza hacia el propósito original por el cual nosotros fuimos creados. Por lo tanto, mis hermanos, aquí hay algo fundamental. Nadie aquí nació por accidente. Ni tú ni yo nacimos por accidente, por casualidad. Dios te creó desde antemano para cumplir una función. Y debo decir que lo más hermoso de cumplir esa función es que con ella trae plenitud, gozo, alegría de vivir, mis hermanos. Por eso es tan fundamental preguntarle al Señor y que Dios te revele. Cuando Dios a mí me dijo que yo nací para esto, que Dios me creó para la enseñanza, todas las cosas empezaron a tomar su orden natural. Todas las cosas encajaron en mi vida. Había muchas situaciones que yo decía, esto para mí es un peso, o hay cosas que yo no puedo quitar, hay situaciones en mi carácter que me cuestan. Empecé a enseñar la palabra del Señor tal como Dios me lo dijo y me lo reveló, y todas las cosas en mi vida comenzaron a ordenarse, y hasta el día de hoy se siguen ordenando y sigo disfrutando de lo que el Señor me dio. Quiero darte algunos ejemplos de hombres de Dios para mostrarte que Dios sí nos hace nacer con un propósito. Por ejemplo, esto le ocurrió a Jeremías. Dios le revela a Jeremías lo que era él, para lo cual Dios lo hizo nacer. Jeremías era un hijo de un sumo sacerdote, por lo tanto Jeremías pensó, yo voy a ser sumo sacerdote. Mi oficio en mi vida es sumo sacerdotal, y Dios no lo quería para eso. Miren lo que dice Jeremías 1. Esto le dice Dios a Jeremías, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Si uno lee esta historia de Jeremías, Jeremías estaba en una depresión muy grande, en una angustia muy grande, porque se había ido en cautiverio. Y dijo, no voy a cumplir el propósito de mi vida, ser sumo sacerdote. Pero el Señor lo corrige y le dice, desde antes de que tú nacieses, antes de que fueses formado en el vientre de tu madre, yo te había designado y te había creado para ser profeta a las naciones. ¿Y qué es lo que ocurrió? Jeremías fue el profeta a las naciones. No necesitó templo porque el templo lo destruyeron. No necesitó todos estos oficios sacerdotales que él decía, este es mi oficio, nací para esto. Pero no, el Señor le dijo, en cualquier lugar, en cualquier espacio, en cualquier territorio, en cualquier país, tú vas a cumplir la función que yo te di porque eres profeta a las naciones. Este hombre llamado Jeremías nació con una marca de Dios. ¿Y cuál fue? Profeta a las naciones. Después de buscar en Dios, después de preguntarle al Señor qué hago, Dios le dijo y se lo reveló. Por eso es tan importante, mi hermano, preguntarle a Dios, ¿qué eres tú? No todos vamos a ser maestros, no todos vamos a ser profetas, no todos vamos a ser pastores, pero sí el Señor te hizo nacer con una función gloriosa. Está el caso de Isaías. Isaías revela algo que a mí me encanta, una historia que se concreta más o menos 600 años después de que la dice. Isaías también es otro profeta, pero él profetiza acerca de un hombre que aún no nacía. Y no nos referimos a Jesús, sino que nos referimos a Juan el Bautista. Vamos a ver el caso también de Juan el Bautista, como él fue nacido también y fue hecho nacer con una marca específica. Isaías 40, del 1 al 5, miren lo que dice. Consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto. Preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se endurece y lo áspero se allane, y se manifestará
la gloria de Jehová. Toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Qué es lo que dice acá Isaías profetizando, mirando hacia más o menos 500 o 600 años en el futuro? Dice: voz que clama en el desierto, prepara el camino de Jehová, endereza la calzada en la soledad. Eso es lo que el Señor le dice a un hombre futuro que iba a llegar. Muchos años en el futuro. Él lo profetiza. Profetiza, dice: vendrá un hombre nacido por Dios. Un hombre que Dios le va a dar gracia para preparar el camino del Señor. Juan el Bautista cumple esta profecía. Pero nos damos cuenta entonces que Juan el Bautista nació con un sello, con una marca. Nació con un objetivo. Si podemos decir, con un código. Todo objeto que uno compra en una tienda, en un supermercado, viene, ¿cierto?, con un código de barras. Uno puede escanear ese código y saber a qué se refiere este producto, cuál es su valor. Puede conocer toda su información. Es exactamente lo mismo con nosotros. Dios nos hizo nacer con este código de barras. Es un código espiritual. Dios nos hizo ver y nos hace ver su gloria a través de este propósito por el cual nacemos. Y vamos a ver la experiencia de Juan. Vamos a ver después, 500 o 600 años, cuando nace Juan, para preparar el camino del Mesías. Y vamos a ver qué es lo que sale de su boca. Dice: este es el testimonio de Juan. Se refiere a Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen: ¿tú quién eres?, confesó, y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Esta palabra es tremenda. ¿Sabe lo que estaba diciendo Juan el Bautista? Yo soy la persona por la cual se fue profetizado por Isaías hace cientos de años atrás, que yo iba a enderezar el camino del Señor, o preparar el camino del Señor. Yo me imagino a Juan el Bautista, no sé si habrá sido en su niñez, no sé si habrá sido en su adolescencia, juventud, su etapa adulta, o tal vez sus padres, que recibieron esto. Aquella profecía que fue dada por Isaías siglos atrás era para mí, era yo. Se estaba hablando de mí. No sé en qué momento Juan debió haber descubierto esto. Pero la palabra dice que Juan comenzó a fortalecerse desde niño. Que el Espíritu lo llevó al desierto y se quedó allí en soledad del desierto, preparándose para un objetivo en la vida. Solo uno, el cual Dios lo había designado, hermanos, como acabo de decir, más de 400 años de que él naciese. Dios lo había designado para preparar el camino del Señor, para alistar los corazones de Israel a que recibiesen al Mesías. Él tenía esa función, y como hemos visto en estudios que hemos hecho anteriormente, tenía la función de bautizar a Jesús el Mesías, de transferir el sacerdocio a Jesús al Mesías. ¿Qué ocurrió después de que Jesús fue al bautismo? ¿Qué ocurrió después de que Juan dice: ahora síganlo a él? Eres el Cordero que quita el pecado del mundo. Él muere. Luego de un tiempo muere. Porque el objetivo de Dios para él era ese, preparar el camino del Mesías. Alguien podría decir: qué terrible, entonces nosotros venimos para cumplir una función y después de hacerla, hasta luego. La verdad es que si se mira fríamente, sí, pero ¿qué es lo que no es real?
lo terrible de aquello. O lo malo que tiene que ver esto. Porque mi hermano, cumplir el objetivo para el cual nacemos trae gozo, trae orden, trae alegría, plenitud a la vida. Juan el Bautista no estaba diciendo, lamentablemente me tocó estar aquí en el desierto. Lamentablemente me tocó enfrentar a todo el pueblo de Israel para que Jesús viniese. No, él estaba con gozo. Su corazón estaba lleno de gozo de Dios. Si Juan el Bautista no hubiese cumplido ese objetivo, tal vez que hubiese sido un buen israelita. Tal vez hubiese sido un hombre temeroso de las cosas del Señor, tal como eran sus padres. Hubiese tenido momentos de alegría y de felicidad, tal vez que sí, pero nunca hubiese tenido la plenitud de saber que Dios lo había preparado de antemano para algo y lo estaba cumpliendo. Que el dueño de toda la creación y del universo te dio una misión y la estoy cumpliendo. No hay nada más hermoso. Voy a dar un ejemplo muy simple, que tal vez que muchos hermanos que nos están escuchando lo hayan vivido. Que cuando Dios te dice algo, vaya y haga tal cosa. Muy simple, muy simple. Por ejemplo, vaya y golpee la puerta de su vecino y dígale que el Señor tiene un plan para su vida. Por ejemplo, voy a poner este caso. Va usted a la casa del vecino, golpea la puerta y el vecino lo primero que dice, qué bueno que viniste a verme. Necesitaba algo, me está pasando esta situación. Tú le hablas del Señor, esta persona dice, yo necesito a Dios y comienza una vida de conversión. Si a alguien le ha pasado eso o algo parecido, todos los que han vivido eso, comienza una llenura en el corazón. Viene una alegría, una felicidad tan grande de saber de que Dios realmente me había hablado y yo cumplí. Es tan importante, inclusive puede ser cosas más simples que esa. Simplemente que Dios diga, detenga el auto y entréguele una moneda a aquel que está pidiendo. Por ejemplo, detengo mi auto, tomo una moneda y se la entrego y me voy, eso ya produce gozo. Inmediatamente, todo aquel que ha recibido una orden de Dios y la ha cumplido, el corazón se hincha, el corazón se llena de plenitud. Imagínense entender el propósito por el cual nacimos. Imagínense entender el propósito por el cual Dios te creó, mi hermano. Y estos casos que estamos buscando, como el de Jeremías, como el de Juan el Bautista, que fue profetizado siglos antes, no es solamente para ellos. No es que Dios dijo, es que Dios lo hizo nacer a ellos. Dios, mis hermanos, a todos nos hizo nacer con un propósito diferente. A ti y a mí. Por ejemplo, tenemos el caso del apóstol Pablo. En Gálatas 1, versículo 15. Miren lo que dice Pablo. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar su Hijo en mí para que le predicase a los gentiles. ¿Qué es lo que dice Pablo? Dios me hizo nacer con un objetivo, que yo le predicase el reino de Dios a los no judíos. Y si se dan cuenta, las cartas de Pablo, cuando uno las lee, ¿qué dice? ¿A quién están destinadas las cartas? Dice, a los de la dispersión, a los que están en Ponto, en Galacia, y comienza a nombrar a todos los que estaban dispersos. A todos los que están dispersos. El reino del Señor se le reveló al apóstol Pablo. Comenzó a vivir una vida en Dios. Pero ¿qué es lo que dice? Agradó a Dios revelarme el propósito por el cual nací, que es que yo le predicase el evangelio del reino a los que no eran judíos. Este es otro caso. Y podemos hablar de muchos más casos en la Biblia. Por ejemplo, el profeta Samuel, que Dios lo hizo nacer como profeta y juez. Hay muchos casos, mis hermanos, en la palabra, como el rey David, que Dios también lo hizo nacer para ser rey. Entonces, mis hermanos, aquí hay algo importante.
nosotros podemos tomar dos historias de acá. Que Dios hizo nacer a algunos hombres para cumplir objetivos específicos. O la segunda historia por la cual yo me inclino, y espero que tú también, que Dios nos hizo nacer a todos con motivos específicos. No hay nada más triste, mi hermano, que pasar una vida en la iglesia sabiendo que Dios habla, pero sabiendo aquí que Dios habla, sabiendo que Dios revela, pero sin encontrar la revelación para nuestra vida, sin encontrar la revelación por el cual Dios nos hizo nacer. Yo esto te lo digo, mi hermano, con conocimiento de causa y con mucho respeto a las cosas que el Señor me dio. Y yo puedo decírtelo, el Señor a mí me hizo nacer para ser maestro de la palabra. Para eso el Señor me hizo nacer. El Señor me lo reveló. El Señor me mostró, me dijo, yo te hice nacer para esto. Para que tú enseñes las palabras. Y me dio una misión. ¿Y cuál fue la misión? Me dijo, por lo tanto, mata las medias verdades del reino. Mata las medias verdades. Toda verdad a media, destrúyela. Eso me dijo el Señor. Por lo tanto, ¿qué es lo que estoy haciendo? Justamente eso. Me dedico a la enseñanza de la palabra. Busco el origen mismo de la palabra. Y eso, mis hermanos, debo decirlo, me hace tan feliz. Me llena de tanto gozo poder descubrir algo nuevo y entregártelo a ti. Para mí no es un pesar sentarme a leer la palabra, escudriñar, buscar, estudiar. Yo me lleno de gozo al estudiar la palabra. ¿Sabe por qué? Porque eso estaba en el código de mi nacimiento. Eso estaba en, digamos, si podemos decir, hecho desde fábrica. Que yo enseñase la palabra, que el Señor me iba a usar para traer revelación a tu vida, y que me usase también como un arma para destruir toda media verdad que el enemigo quiere poner sobre la iglesia. Por eso, mi hermano, es tan importante entender. Yo desde ese día, desde el día que Dios me dijo, yo me cambié de carrera y me fui a estudiar pedagogía. Comencé a prepararme, estudié 5 años y sigo haciendo clases. Y se cumplió lo que el Señor me dijo. Lo que yo quiero para ti es que la enseñanza funcione para ti en el trabajo secular y en el trabajo espiritual. Por lo tanto, mis hermanos, yo después de eso mi vida comenzó a cambiar. No quiere decir que no tuve problemas, no quiere decir que no tuve circunstancias, que no tuve ataques del diablo. Sí, el enemigo atacó, el enemigo quiso destruir situaciones, quiso cortar, y eso también es una buena noticia, porque cuando el enemigo comienza a ensañarse con alguien, es porque viene algo de Dios. Así que, mis hermanos, el Señor tiene todo preparado. Dios hizo esto en mí y lo puede hacer en ti. No hay nada más hermoso y glorioso que saber para qué Dios te hizo nacer. Si tú tienes temor, o tal vez dices, uy, si Dios me revela que yo nací para otra cosa de la que estoy haciendo, tal vez que yo no voy a querer. Es probable, pero debo prometerte algo y debo decirte algo. Cumplir el objetivo para el cual Dios te hizo nacer es la fuente de gozo. Es la fuente de la plenitud en la vida, mi hermano. Así que quiero invitarte a que puedas vivir tal cual como Dios te hizo nacer. Cuando tú vives a la manera de Dios, toda la creación y todas las cosas reconocen el código de Dios. Todas las cosas. Tal como Moisés, que Dios hizo nacer a Moisés, lo sacó desde las aguas, ¿cierto? En libertad, para traer libertad al pueblo de Dios. Está el mar enfrente de él. Toma la vara de Aarón, la estira en el mar, y el mar reconoce el código de Dios puesto sobre Moisés. Y el mar se abre. Israel cruza completo el mar y se cierra con aquellos que los perseguían. Después Moisés toma la vara de Aarón
y saca agua de la roca, donde no había agua. La creación otra vez reconoció el código por el cual, y me refiero a este código de barras, por el cual este hombre nació, para traer libertad de alimento de Israel. Y podemos hablar muchas cosas. Dios hizo nacer después a Josué para ser un hombre y un varón de guerra. Y cuando Josué se dio cuenta que estaba en una guerra y necesitaba la luz del día, ¿qué hizo? Ordenó al sol que se detuviera. Y el sol se detuvo. El sol reconoció el código que Dios había puesto en Josué. Y así muchas otras cosas, mis hermanos. Porque la creación, la circunstancia, hombres de Dios o no de Dios, van a reconocer las cosas que Dios puso en ti. Por eso, mi hermano, no malgastes el tiempo. No tengas tal vez dudas sobre si lo que Dios te dio es bueno o malo. Si Dios te hizo nacer para algo, es lo más glorioso que puedes alcanzar en tu vida. Más que cualquier profesión, más que cualquier trabajo, más que cualquier sueldo o cualquier gusto. Hacer la voluntad de Dios. Y no tan solo la voluntad de Dios, sino que cumplir el objetivo por el cual fuiste creado es lo más glorioso que puede ocurrir en tu vida. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos revele y que nos hable para poder ser la iglesia que Dios quiere. La iglesia que el Señor había destinado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Padre Santo, toca tú el corazón de tus hijos. Fluye tu, Señor, sobre ellos. Muestra, Señor, tu gracia sobre tus hijos. A cada uno de nosotros, Señor, tú nos hiciste nacer con un objetivo. A cada uno de nosotros, Señor, nos diste, Señor, un plan especial. Un camino por el cual transitar, preparado desde antes de que naciésemos. Por eso yo te ruego, Señor, donde quiera que estén tus hijos, tus hijas, comienza tú, Señor, a revelar el propósito de la vida. Comienza tú a revelar, Señor, para qué nacimos. Para qué estamos, Señor, respirando y pisando esta tierra. Toca tú, Señor, la mente, Dios. Quita toda ceguera. Quita toda, Señor, nube en la mente de tus hijos. Yo ministro ahora claridad, Señor, sobre la mente. Búsqueda, Señor, de cada uno de nosotros, por tu propósito, por tu camino y tu objetivo. En el nombre de Jesús te lo ruego, Padre amado. Amén. Amén. ¿Cuál es el objetivo, mis hermanos, de nuestra vida? Cumplir el propósito de Dios. Por esto comienza a orar. Pregúntale, Señor, ¿para qué nací? ¿Para qué nací, papá? Muéstrame, Señor, cuál fue el objetivo. ¿Por qué tú decidiste que yo naciese? ¿Para qué, Señor, yo nací? Te dejo con esta oración y con esta búsqueda. Y cuando el Señor lo revele, va a ser el momento más glorioso para tu vida. Amén. Que el Señor siga bendiciendo, trayendo vida y revelación para ti.